Si confiamos en nuestras herramientas y en nuestros planes y olvidamos que si no fuera por Dios, no tendríamos absolutamente nada de lo que llegamos a tener en esta vida. Santiago capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Dice la escritura: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bendito Señor, agradecemos, Señor, la oportunidad de estar en tu casa en este día, en esta mañana. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, ven y háblanos a través de tu palabra bendita, que pueda ser sembrada en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, de cada uno de los que escuchamos tu palabra, que esa palabra, esa semilla sea plantada en nuestro corazón para germinar y dar frutos, Señor, fruto para la gloria de tu nombre, fruto, Señor, que lleve plasmado, Señor, lo que tú eres en nosotros, Señor. Háblanos a través de tu palabra en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero que hablemos un poquito acerca de lo que Santiago expresa ahí en su carta, capítulo 4, versículo 13 al 17. Es lo que usted va a poder estar leyendo, o puede leerlo también en su casa. Le aconsejo que lo haga. Muchas gracias. Y cuando nosotros vamos y leemos esto, ¿sabes? Leyendo y meditando en este pasaje, es un pasaje muy apropiado para esta época del año. Estamos en diciembre, pero ahorita cada vez más huele a posadas. Los chicos van a tener su posada entre semana. La próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener aquí nuestro servicio especial navideño también. Vamos a tener una noche de alabanza en la siguiente semana. Es un tiempo de celebraciones, pero también es un tiempo donde nosotros empezamos a considerar la llegada de un año nuevo. El año nuevo trae nuevos planes, trae nuevos propósitos, trae nuevos proyectos de diferente índole, de negocio, de familia, de salud, de metas personales, de muchas cosas. Eso es lo que trae consigo el nuevo ciclo, el nuevo año, y eso es lo más común, ¿verdad? Aquellos propósitos de año nuevo que siempre hacemos chiste de ello, porque decimos, si quieres no hacer algo el próximo año, ponlo en tu lista de propósitos de año nuevo, ¿verdad? Y generalmente nos llenamos de planes, nos llenamos de propósito. Y cuando hablamos de esto, fíjate lo que comienza hablándonos esta palabra. Te voy a leer ese mismo pasaje, pero te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 4, versículo 13 y versículo 14. Dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos. Nueva Traducción Viviente. Dice: presten atención, ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Y comienza a hablarnos de este principio, ¿no? De la confianza que nosotros tenemos. ¿En qué estamos confiando? Nosotros comenzamos a tener planes y a hacer planes. Posiblemente tú empezaste a evaluar algunas cosas en cuanto a tu economía y dijiste: próximo año voy a emprender el negocio que siempre he querido. Próximo año comenzaré a alimentarme de una manera más saludable. Próximo año empezaré a hacer algo de ejercicio. Próximo año comenzaré a dedicar tiempo para la familia. Próximo año iré de vacaciones, ahorraré y me iré de vacaciones. Próximo año saldré del país, a lo mejor por primera vez o por quinta vez o por la vez que quieras, ¿verdad? Y planeas tus vacaciones, ¿no? Y mil cosas podemos planear. El problema no es que nosotros planeemos cosas. De hecho, al contrario, hay ocasiones que personas toman este pasaje, algunos que miran más adelante, si tú lees un poquito adelante, algunos toman ese pasaje para no planear, ¿verdad? Y no es nada que ver con lo que la Escritura enseña. Algunos piensan, no, es que ahorrar, siento yo como que ahorrar dinero o hacer planes
es como vivir en tus propias cosas, ¿no? Yo, lo que Dios me dé cada día, ¿verdad? Eso no es correcto, ¿no? Eso no es un principio bíblico, no es un principio de parte de Dios. Entonces, el problema no es que hagamos planes. Es correcto hacer planes, por supuesto, es necesario, no podemos llegar a tener éxito en la vida, o no podemos llegar a alcanzar metas en la vida si no tenemos una correcta planeación. Entonces, el problema no son los planes. Estamos hablando de actitudes y estamos hablando de confianza. Y para ilustrarte un poco de esto, yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo número 11. Génesis capítulo 11, versículo número 2 al versículo número 4, dice de la siguiente manera, déjate lo leo. Dice: al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Bueno, Génesis capítulo 11 comienza hablándonos de lo que conocemos como la Torre de Babel. Cuando nosotros leemos esta historia, vemos a un pueblo. ¿De dónde viene este pueblo? ¿De quién está hablando? Está hablando básicamente de los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé. Nos vamos un poquito más atrás. Noé, después de desembarcar, él desembarca con sus hijos después del diluvio y reciben una instrucción de parte de Dios. Cuando Noé desciende del arca, lo primero que hace es levantar un altar y adorar a Dios y agradecer a Dios por la salvación que les había dado después de haber exterminado a cantidad de seres vivos. Ellos son este remanente que Dios guarda y a los cuales Dios tiene ese cuidado. Ellos adoran a Dios y reciben una instrucción. La instrucción de Dios es clara, es similar o parecida a la que Dios le dio a Adán y Eva. Es fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, ¿verdad? Era el llamado que Dios le había dado a Adán y Eva. Y es el llamado que Dios les entrega a Noé y a su descendencia, a su familia. En este proceso, la Biblia no nos da muchos detalles, pero en este proceso nosotros vemos como uno de sus hijos, al parecer tenía algunos conflictos con la autoridad de su padre. Y cuando su padre, dice que Noé se dedicó a cultivar la tierra, y él cultivó viñedos, y él elaboró vino, y dice que en una ocasión él se emborrachó con ese vino y quedó tirado, desnudo, ¿verdad? Diríamos aquí en español mexicano, se quedó botado, ¿verdad? Quedó ebrio completamente y desnudo en su tienda. Entonces llega su hijo, llega Cam, y lo mira desnudo y va corriendo a hablar con sus hermanos para traerlos y señalar la desnudez de su padre. Sus hermanos, cuando miran a su padre en esa condición, ellos toman un manto y dice que ellos de espalda caminan para no ver la desnudez de su padre y lo cubren. Cuando despierta Noé de este proceso, él despierta y sus hijos le cuentan lo que ocurrió. Cuando él se entera, él declara algo muy fuerte, una palabra sobre sus hijos, una palabra sobre Cam específicamente, pero lo hace a través de Canaán, ¿sí? No directamente a Cam. Entonces habla acerca una palabra de maldición hacia su hijo. Es algo que tal vez es muy fuerte para nosotros, porque decimos: ¿cómo vas a maldecir a tu hijo por más de lo que él haga? Pero yo creo y lo entiendo que fue más que una palabra de maldición por el enojo de Noé, fue más una palabra profética dada por Dios como consecuencia de las acciones de Cam. Y ese es otro tema totalmente aparte, hablando de autoridad, pero quería explicarlo porque de ahí viene esta familia de Cam, ¿no? Y sus descendientes. Viene y fueron una generación o una familia o un linaje que venía de Noé,
pero que no estaban alineados a la autoridad de Dios. Cuando vemos el problema con Cam, no es solamente que haya visto la desnudez de su padre cuando estaba ebrio, sino que él va y aprovecha. Y esto creo que lo he explicado cuando me tocó hablar acerca de autoridad espiritual. Cam viene y señala, es similar cuando ves la falla de carácter de tu padre, que es tu autoridad primordial, que está incluida la autoridad de los padres dentro de los 10 mandamientos, cuando habla acerca de honrar a tu padre y a tu madre. Entonces Cam viene y va en contra de esa autoridad. La autoridad de Noé es la representación de Dios, de la autoridad de Dios para sus hijos. Y cuando él deshonra a su padre de esa manera, cuando él va y señala, mira, ahí está mi padre, es un borracho, está tirado en la tienda, está desnudo, qué horrible es eso. Y cuando él señala esta parte y quiere ponerse encima, aprovechar, ¿sí? Aprovechar el pecado de su padre, aprovechar la mala conducta de su padre, ¿sabes? Él hace esto, pero sus hermanos no consienten con él. Sus hermanos dicen, mira, será lo que sea para nuestro padre. Y ellos van y lo cubren y hablan con él al final. O sea, nos habla de que hubo una plática con él al final de este episodio. Y viene esta palabra sobre Cam. Había un corazón de rebeldía. Había un corazón que iba en contra de lo establecido por Dios. Esa es la raíz del asunto. Si en algún momento como yo, tú te quedaste así como que, oye, qué severo las palabras de Noé. O sea, se ve que era un hombre que no amaba a sus hijos, ¿verdad? Yo en la vida les diría una maldición. Bueno, no era hablado del enojo, a partir del enojo de Noé. Era una palabra profética o una palabra que venía de parte de Dios, que venía para la vida y la generación de Cam, y que era instrucción para nosotros. Esta descendencia, estos que están aquí, deciden moverse. ¿Hacia dónde? Dice aquí el capítulo 11 que ellos se mueven hacia el occidente, o se mueven hacia donde se pone el sol, ¿verdad? Ellos le dan la espalda a la salida del sol y ellos van y caminan y se establecen en una llanura. El llamado de Dios era a que ellos llenaran la tierra, que fructificaran y se multiplicaran y llenaran la tierra. Ese era el principio que Dios había establecido. Ellos decidieron hacer algo. Lo leímos aquí. ¿Qué decía aquí? Génesis 11:2 dice, al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. ¿Sí? Ellos van como un pueblo y en lugar de dispersarse por la tierra, ellos van y encuentran un lugar. Dicen, este lugar me gusta, este lugar está bien. Dice, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. ¿Sí? En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. ¿Cuál era el propósito de ellos al hacer todo esto? El objetivo de ellos era muy claro. El objetivo era, nosotros no queremos irnos por el mundo, no queremos llenar el mundo, vamos a hacer una ciudad, y va a ser una ciudad grande, va a ser una ciudad que vamos a levantar con los ladrillos que nosotros sabemos hacer, y vamos a levantar aparte un monumento, una torre enorme. Dice aquí que llegue hasta el cielo, y esa referencia hablaba o apuntaba directamente a lo que Dios había hablado para la humanidad, ¿verdad? Y ellos están diciendo, nosotros vamos a levantar. Estaban ellos desafiando lo que Dios había hablado. Dios había dicho algo, Dios había ordenado algo, Dios tenía una voluntad que se hiciera con esta generación que había salido del arca. Y ellos dicen, nosotros no nos queremos ir. Nosotros nos sentimos más a gusto haciendo una ciudad para vivir ahí todos nosotros. Y va a ser una ciudad fuerte y vamos a ser famosos y se va a hablar de nosotros y vamos a ser grandes. Cuando tú lees un poquito de eso, sabes, tú puedes leer antes del diluvio. Ese es otro tema, pero había los Nefilín, que eran gigantes, hombres de renombre, hombres famosos, que fueron conocidos, que hacían atrocidades, pero que fueron famosos. Y de pronto estos que descendían de Cam
Estos comienzan con ese deseo y ellos dicen: nosotros queremos ser famosos, nosotros queremos dejar un buen nombre que sea conocido, o un nombre que sea conocido y temido alrededor de nosotros. Nosotros queremos ser alguien, ¿sí? Y este deseo de estar ahí, de juntarse, iba en contra de lo que Dios había hablado para esta generación o para esta nueva humanidad. Pero ellos estaban empeñados en esto. De hecho, tan es así que dice, Dios desciende y mira el corazón de ellos y dice: estos están decididos a hacerlo. Él viene, confunde las lenguas y dice: los vamos a dispersar, porque aquí no se va a hacer lo que ellos quieran o lo que el ser humano quiera, sino lo que yo he determinado que sea. Este lugar, Babel, es lo que posteriormente se conoce como Babilonia, y es lo que en Apocalipsis es descrito como la gran Babilonia o Babilonia la grande. Y está hablándonos acerca de esta rebeldía o de este corazón apartado de parte de Dios. Ellos tenían planes, ellos sabían hacer las cosas, ellos eran diestros para las cosas. ¿Cuál era el problema entonces? El problema de Babel. ¿Cuál era el problema en aquel lugar? ¿Era la ciudad el problema? Porque a veces parece que fueran las ciudades, ¿verdad? No sé si te has fijado que a veces las ciudades, entre más grandes, entre más cosmopolitas las ciudades, de repente empezamos a ver más perversiones en las ciudades y empezamos a ver más alejamiento de Dios, más distanciamiento, más frialdad y muchas cosas. Entonces, ¿será que el problema son las ciudades o el hecho de que ellos quisieran hacer una gran ciudad? ¿Será que el problema eran los habitantes porque eran descendientes de Cam? ¿O será que era el corazón de los habitantes de Babel? La respuesta es que era el corazón de los habitantes de Babel. Había algo en el corazón. Ellos estaban buscando una seguridad, y la seguridad la estaban buscando en los confines de una ciudad. Ellos dijeron: aquí vamos a estar seguros, con esto vamos a evitar ser dispersados. Ellos buscaban su seguridad, ¿sí? Y ellos buscaban también hacerse un nombre, ser reconocidos. Ahora, estas dos cosas no son malas, ¿sí? El buscar seguridad es parte de nuestras necesidades básicas, primordiales. Todo ser humano busca seguridad. Todos nosotros buscamos seguridad en nuestra vida, en todas las áreas, en todos los aspectos, ¿sí? El otro, de llegar a ser o llegar a tener un nombre, el ser reconocidos, todos tenemos la necesidad de reconocimiento, ¿sí? No estamos hablando que eso es malo en sí mismo. No es algo que sea dañino en sí mismo, es una necesidad básica. Todo ser humano tiene necesidad de reconocimiento, tiene necesidad de pertenencia, tiene necesidad de tener una identidad. Eso no es malo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Dios los había llamado a llenar la tierra. Dios había prometido para ellos todo lo que ellos estaban buscando, pero ellos no lo estaban buscando en Dios, ¿sí? El problema no es que busquemos nuestra seguridad. El problema no es que busquemos el ser reconocidos. El problema es a través de qué lo hacemos, a través de quién lo hacemos, en qué nos estamos apoyando. Ellos eran personas muy diestras, ¿sabes? Para su tiempo, tú puedes ver una civilización muy organizada. Tú puedes ver una civilización muy progresista en su manera de vivir. Una civilización que estaba desarrollando tecnología, ¿sí? Dice, en este lugar, y hace ese señalamiento, que en este lugar ellos acostumbraban, no construían con piedras, dice, no, ellos fabricaban ladrillos. Se está hablando de ingeniería. O sea, ellos no era así como que, bueno, vamos a pilar piedritas y ahí me pongo abajo o nos metemos a una cueva. No, ellos estaban metiendo ingeniería, ¿sí? Ellos estaban desarrollando ladrillos, ellos estaban desarrollando un material para pegar, colocar estos ladrillos. Ellos tenían sus métodos y eran eficaces, eran eficientes, eran buenos en lo que hacían. Ellos tenían todo esto, ¿sí? Y ellos se sentían seguros en hacerlo de esta manera. Ellos estaban viviendo de esta forma y tenían ese plan, ¿sí? Ellos decían, nosotros vamos a ser grandes. ¿Por qué? Porque lo somos, porque quiero y porque puedo, ¿verdad? Y esa filosofía de porque quiero y porque puedo, ¿sabes? Es el orgullo en el corazón del hombre.
Sabes, muchas veces nosotros venimos y comenzamos a ver y nos damos cuenta que nosotros también podemos y queremos, ¿sí? Oye, yo puedo ser millonario, claro, ¿verdad? Hay muchas maneras de serlo, ¿verdad? No son las más fáciles, pero claro que sí se puede, ¿sí? Y no todas las maneras son legales, pero claro que sí se puede. Y no todas las maneras son las más sabias, pero claro que sí se puede, ¿verdad? Y mucha gente está buscando seguridad en diferentes cosas, ¿sí? Y ese es el problema. ¿En dónde están buscando esa seguridad? El problema no era su ciudad grande, el problema no era el plan que tenían. El problema es que ellos estaban desechando el plan de Dios y ellos estaban abrazando su propio plan, que a criterio de ellos era el mejor plan, ¿sí? Pero Dios dijo, no están hechos para ser de esa manera. Yo ya les dije cómo son, cómo es la cosa, porque así fueron creados, así fueron diseñados y así funciona, ¿sí? Pero ellos dijeron, no, a mí me parece que este proyecto que yo tengo es mejor, ¿sí? El que nos dijo Noé, ¿verdad? Es arcaico, es antiguo, ¿sí? Pero Dios le dijo, sí, pero ¿cuál Dios, verdad? Nosotros somos, ¿verdad? ¿Sabes? Veía de repente a un fragmento de un video de alguien que practica el satanismo y hay videos de esos en internet. Y una de las cosas que hablaba acerca del satanismo moderno, ¿sabes qué era? Era que el objetivo es que el hombre dejara de buscar a Dios en cosas externas y el hombre supiera que él mismo es Dios, ¿sí? Básicamente, ese es el principio que busca. Nosotros a veces pensamos, y cuando hablamos de satanismo o escuchamos, nos imaginamos a gente metida por allá en un culto con capuchas y cosas muy extrañas, que también existe, pero, ¿sabes? El principio satánico es este, quitar la búsqueda de Dios y buscarlo y ponernos a nosotros en ese lugar. Porque Satanás es lo que hizo. Porque él fue y dijo, no, pero pues yo puedo subirme a donde está Dios. Yo puedo ir y ponerme ahí en el lugar donde está el trono de Dios. Es más, yo me puedo sentar en el trono de Dios. Y es más, yo puedo ser Dios. Y ese día Dios dijo, con permiso, pero no hay lugar para dos dioses en la existencia del universo. Y lo toma y lo avienta y lo arroja por tierra. Y sabes, nosotros muchas veces empezamos en esta búsqueda de nosotros decir, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No me interesa. Yo voy a ponerme en el lugar de Dios. Yo voy a sentarme en el trono y yo voy a determinar qué es lo correcto. Adán y Eva, cuando tú vas al huerto del Edén, el pecado, ¿por qué fue tan terrible el pecado de Adán y Eva? Por varias cosas, pero entre ellas... ¿sí? Entre esas cosas, ¿cuál fue el pecado? Es que comieron una manzana. Algunos dicen, no, es que tuvieron relaciones. No, esa es parte del diseño de Dios. En ese matrimonio es correcto, pero el problema no era comerse una. La Biblia no dice que manzana, pero tradicionalmente se pinta una manzana. Bueno, era un fruto. Dicen, no era el fruto, sino era lo que representaba ese fruto. Cuando nosotros vemos a lo que representa este fruto, ese fruto dice que era árbol del conocimiento del bien y del mal, codiciable para adquirir sabiduría. Dice, les dijo la serpiente, si tú lo comes, dice, ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a determinar qué es bueno y qué es malo. No necesitas, ya no vas a depender de que Dios te diga qué es bueno y qué es malo. No, tú vas a poder decir esto es bueno y esto es malo. Y el hombre come aquel fruto. Ese fue el pecado, porque en ese momento viene esta rebeldía en contra de Dios, que es lo mismo que vivimos el día de hoy. Cuando nosotros dejamos de buscar lo que Dios dice que es bueno, y entonces decimos, no, lo que yo digo que es bueno, y lo que digo que es malo. Lo hacemos, lo practicamos tantas veces. ¿Cuándo, pastor? Muchas veces en la vida. Cuando escuchamos que Dios dice, tú debes conducirte de esta manera, pero yo digo, bueno, pero yo opino, ¿sí? Iba a decir, pero ¿a quién le importa tu opinión? Claro que nos importa, hermano, ¿verdad? Pero siempre es mejor lo que Dios dice. Él no da opiniones, Él habla verdades, ¿sabes? A veces pensamos que Dios tiene una opinión. Dios no tiene una opinión de nada. Dios habla verdades y realidades. Lo que Dios dice, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla, no está opinando. Mira, yo opino que tu vida debería ser de esta manera. Dios no está opinando de tu vida.
Dios está hablando verdades, realidades hacia tu vida. Y ante una verdad y ante una realidad te queda de dos cosas. O lo crees y vives por esa realidad, o no lo crees, ¿sí? Así de simple. Y vives por tu propia realidad, por lo que tú percibes y lo que tú crees que es lo más correcto. Y ese es el vivir del ser humano. Y cuando esta ciudad viene, cuando este pueblo viene y dice: nosotros no vamos a hacer lo que Dios quiere, nosotros tenemos nuestro plan, y es un muy buen plan, y es un plan para ser grandes, conocidos, famosos, reconocidos, y llegar a alcanzar todas nuestras metas, ¿verdad? Y aquí vamos a estar para evitar ser esparcidos por el mundo. No queremos ir por todo el mundo, queremos quedarnos aquí, y aquí nos vamos a quedar. ¿Sabes? Ese es el gran problema que ellos tuvieron. Cuando ellos vienen y caminan de esa manera, Dios viene y toma cartas en el asunto, y Dios viene y hace algo al respecto. ¿Sabes? Ellos buscaban estas cosas, ellos eran hábiles en lo que les había dicho. Pero nosotros somos llamados a confiar no en nuestras capacidades o en nuestros planes. Nosotros somos llamados a confiar en el Señor. ¿Sabes? Santiago capítulo 4, regresando otra vez a nuestro texto de inicio, Santiago capítulo 4, versículo número 15. Bueno, el versículo 14. Santiago 4, versículo 14. Santiago 4, 14 dice: ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como neblina que del amanecer, es como neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Y muchos de nosotros hemos visto esto, ¿no? Cuando nosotros vamos hacia el sur, en ocasiones llega a haber momentos, a muchos de nosotros, o a la mayoría, tal vez nos ha pasado. Viajando hacia La Paz, hacia Ciudad Constitución, hay una zona donde si vas muy temprano y de acuerdo a las condiciones del clima, de pronto no alcanzas a ver más allá de 10 metros enfrente. Ahí tienes que ir en tu carro muy despacio, con luces encendidas y con mucha precaución, ¿verdad? Y ahí vas en ese tiempo. Y aquello es una niebla espesa, densa, no miras nada. Pero a la vuelta de un par de horas, a lo más, de pronto sale el sol y en un instante aquella neblina se va, ¿verdad? Sabes, la Biblia dice, es bueno que nosotros recordemos esto. Tenemos que recordar que la vida en esta tierra es muy breve. Yo creo que entre más pasan los años, más nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Ahorita a mis 43 años, ¿verdad? Volteo y digo: ah, caray, si yo me acuerdo que iba en la prepa, yo me acuerdo que iba en la secundaria, ¿no? Y parece como si no hubiera sido hace tanto tiempo, ¿no? Y cuando volteas y dices: si yo me acuerdo que en la secundaria veía a los señores ya mayores, ¿verdad? De 30 años, ¿verdad? Y decían: oh, wow, ¿no? No, ya están mayorcitos, ¿no? Y de repente tú ya rebasaste eso y dices: ¿a qué horas pasó? ¿Verdad? Lo he dicho, ahora en febrero vamos a cumplir 11 años de haber llegado aquí. Yo llegué y tenía 32 años del día que yo llegué aquí a Loreto, ¿verdad? Y hoy con 43 años, ¿no? Ya dices: ah, caray, ¿a qué horas pasó eso? Sí, siento que se ha ido de esta manera. La vida es como neblina. Pregúntale a alguien, ¿no? Si no me crees, pregúntale a alguien que sea mayor que tú. ¿Qué tan rápido va la vida? Yo no sé, ¿verdad? Para los muchachos piensan y dicen: oye, dentro de 3 meses, oh, una eternidad, ¿no? 3 meses, ¿no? Wow, no sé cómo voy a hacer para esperarme 3 meses a que pase tal o cual cosa, ¿verdad? Y tú y yo, si bien estamos apenas recogiendo ciertas cosas, o ¿cómo que ya es Navidad otra vez? ¿No? Oh, se me fue otro año, ¿no? Y no hice lo que dije que iba a hacer. Y ahí estamos, ¿no? Otra vez entre planes. Pero se nos va rapidísimo la vida. Y así van, yo no sé, como que le adelantan el relojito entre más van los años avanzando, ¿verdad? Así se siente, o no sé si nada más yo. ¿Nada más yo? ¿O también alguien más? Levanta tu mano si alguien más. Así funciona, ¿no? La vida del hombre es como neblina. Estamos y pensamos que esto va a durar. Wow, ¿no? Es la niebla inmensa, no se ve nada. Y en un instante todo se aclara. Así es de corta o de breve la vida del ser humano. No importa cuántos años vive, no importa si es un niño y murió en su niñez, y no importa si vive como mi bisabuela, 108 años, no importa, ¿sí? Es breve. El tiempo en esta tierra es breve.
El tiempo en esta tierra se va rapidísimo. Y dice, conviene que cuando nosotros hacemos planes, recordemos esto. Dice, ¿quién te dice que vas a estar vivo para cumplir los planes el año que entra? ¿Quién te dice que vas a tener los recursos y la capacidad para poder hacerlo? Dice el versículo 15. Lo que deberían decir, y aquí viene el deber ser, ¿no? Lo que hacemos muchas veces, nosotros nos sentamos y planeamos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos confiando en Dios? ¿Estamos poniendo nuestros planes en el Señor? ¿Estamos planeando alineados a la voluntad de Dios? ¿O simplemente hacemos unos planes y decimos, Señor, pues ahí bendícelos, amén, y me voy y ni siquiera escucho? O sea, ni siquiera para el visto bueno, no. Nada más, Señor, ahí están mis planes, amén, ahí te los encargo. Y nos vamos. ¿Sabes? Esa no es la manera correcta. Porque aquí dice, más bien lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí? Y sabes, no está hablando de una forma mecánica, porque algunos cristianos tenemos ya como frase hecha, ¿verdad? Decimos algo y alguien nos corrige, si Dios quiere, sí, si Dios quiere, ¿verdad? No, sí, si Dios quiere voy a hacer esto. Pero a veces lo dejamos simplemente como el Dios te bendiga, ¿no? No digo que usted no le desea bendición a otro, pero muchas veces lo decimos nada más como saludo. No hay una conciencia de que estamos deseándole la bendición de Dios a la otra persona, ¿sí? Simplemente, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes. No digo que no deje de hacer, hágalo, qué bueno, es un recordatorio, pero seamos conscientes de lo que estamos nosotros hablando. Cuando nosotros decimos, si Dios quiere, no es la frase que un buen cristiano dice, es la frase que un buen cristiano cree y aplica para poder llevar a cabo sus planes, ¿sí? Cuando recordamos esto, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso significa que yo estoy consciente que yo nací para la gloria de Dios, que yo vivo por la voluntad de Dios y que yo estaré en esta tierra y alcanzaré lo que alcance por la voluntad de Dios. Que mi tiempo en esta tierra depende del Señor, no depende de cuántos años tengo. Si Dios quiere, Jesús dijo, alguna vez llega y van dos discípulos de él caminando con él y de repente se les pega a Juan allá atrás y ahí viene así como que calladito y siguiéndolos y dicen los discípulos, oye Señor, mira, ya se nos pegó ¿verdad? Tú no lo habías invitado y ahí viene atrás, ¿verdad? Córrelo, mándalo para la casa, ¿no? Y Jesús dice, ¿y ustedes qué? ¿Sí? O sea, ¿y a ti qué te importa? Es la expresión. ¿Y a ustedes qué? Dice, ¿y a ustedes qué? Si yo quiero que Él quede y que no muera hasta que yo regrese, ¿a ustedes qué? Y desde entonces dice, los discípulos dijeron, Jesús dijo que Juan no va a morir, ¿no? Que va a vivir hasta que Él regrese. No, tampoco dijo eso, ¿no? Jesús dijo, si yo quiero eso, ¿a ustedes qué? Preocúpate de ti, no de Él, ¿no? Ocúpate de ti. Y sabes, el Señor es el que hace posible las cosas que nosotros lleguemos a alcanzar. Es nuestra confianza en Él lo que traerá buen término a nuestros planes, lo que nos ayudará a alcanzar nuestras metas. Tenemos propósitos, qué bueno. Es un tiempo donde empezamos a evaluar qué ha sido de este año y qué esperamos del siguiente. O bueno, por lo menos yo espero que lo hagas, ¿verdad? Es sano, es necesario, es bueno. Pero cuando tú hagas esto, cuando tú consideres, no solamente en esta época del año, sino a lo largo de tu vida, cuando tú consideres cualquier cosa, Él está hablando, dice, hay personas que dicen, el año que entra vamos a hacer negocios, vamos a ir a esta ciudad, vamos a comprar esto, vamos a vender de esta manera, vamos a tener una gran ganancia, el mercado se está moviendo de esta forma, y mis negocios van por este rumbo, mis trabajos van de esta manera, yo ya le estoy tirando para subir de puesto y ya me dijo fulana persona que sí, que el año que entra va a venir por ahí una escalada en mi trabajo y si Dios quiere, ¿sí? Si Dios me permite vivir, si Dios tiene su voluntad, yo haré eso. Es la soberanía de Dios lo que está gobernando mi vida. Nosotros necesitamos voltear y alinearnos a esa voluntad de Dios. Nosotros necesitamos recordar qué es lo que Dios quiere. Porque fíjate, hay algo bien curioso. Después de decir esto, dice, de lo contrario, versículo 16, de lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna, ¿sí? Dice, si tú no estás consciente que todo es, si Dios quiere,
que todo es de acuerdo a lo que Dios te permite ser o alcanzar. Si tú no estás consciente de eso, entonces todos tus planes, mira, pueden ser cosas muy buenas, no importa. Puede ser llevar el evangelio a todo el mundo, no importa. Es bueno, claro, es necesario, sí. Pero si no es lo que Dios quiere y tú de todas maneras dices, ese es mi plan y no me importa, tú estás haciendo alarde de tu propia capacidad. Tú estás haciendo alarde, tú te estás jactando, tú estás llenándote de orgullo o de soberbia porque dices, no, yo puedo. Soy bueno para eso, ¿verdad? Sí. Es que soy muy buen predicador. No, es que soy muy bueno para evangelizar. No, si yo voy a darle comer a todos los pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo y porque quiero y así van a saber que soy bien bueno. ¿Sabes? No importa qué tan bueno sea tu plan, ¿sí? O qué tan noble sea tu plan. Si no está en las manos de Dios y si tú no tienes un corazón reconociendo que Él es el que gobierna tu vida, entonces dice, eso no procede de algo bueno. Y dice, fíjate, el final, el 17, cuando yo leí el 17, de repente se me hacía así como que, oye, está medio desencajado el 17 de aquí. Porque dice, recuerden que es pecado saber lo que es, lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Sí? Recuerden que es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es un pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero ¿por qué está este pasaje aquí? Todo el que sabe que es la voluntad de Dios, que eso es lo bueno, que eso es saber hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Cuando tú sabes lo que Dios quiere para tu vida, cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque lo has leído en su palabra, porque tú sabes lo que Dios está buscando de tu vida, porque son las cosas más elementales de nuestra vida. Y cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, dice, eso es malo. Eso te es contado como pecado. Eso te mete en esa condición y tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podrías llegar a caminar por la senda en la que los descendientes de Cam caminaron cuando levantaron aquella ciudad en Babel, ¿verdad? Aquella torre que empezaron a trabajar. ¿Sí? Necesitamos nosotros poder recordar quién es Dios y qué es lo que está buscando de nosotros. ¿Sabes? ¿Quieres ver las maravillas de Dios? Alíneate a la voluntad de Dios. Reconoce su voluntad. ¿Sí? Algunas personas piensan, es que Dios me va a decir que vaya a la iglesia y que ore todo el día, ¿verdad? Y yo tengo planes grandes. O sea, yo no nací para venir nomás los domingos a la iglesia. Qué bueno, Dios no te llama nomás a venir a la iglesia el domingo. Dios te llama a hacer cosas increíbles. Pero el problema es que a veces no nos acercamos a Dios y desconocemos lo grande del llamado de Dios y lo menospreciamos. Porque simple y sencillamente no lo conocemos. ¿Sí? ¿Sabes? Y para terminar, yo quiero animarte a que tu confianza esté en Dios. Ve conmigo a Lucas 5, versículo 5. Lucas 5, versículo 5. Dice, ese es Pedro hablando y respondiéndole a Jesús. Lucas 5, 5 dice, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Es en una ocasión cuando Pedro está trabajando y toda la noche se fueron a pescar. Ellos eran pescadores, ellos tenían experiencia, ellos sabían del asunto y toda la noche habían estado intentando sacar algo y no habían sacado nada. ¿Sí? Nada. En una ocasión, me acuerdo que salimos de pesca. Fue Canon por allá en la pesca. Excelente día, dice Canon. Qué bonita memoria, ¿no? Luego le pregunta por qué. Pero cuando nosotros fuimos ese día, salimos muy temprano en una lancha muy bonita, ¿verdad? Con unas cañas bien padres. Salimos, vimos delfines, vimos cantidad de peces, de dorados, ¿verdad? Que andaban por ahí. Y no, hombre, o sea, yo me emocioné, dije, esto va a estar bueno, nos faltan hieleras, ¿verdad? No pescamos ni uno solo. Era la tarde y no habíamos pescado nada, ¿sabe? Yo ya estaba así como que, bueno, nomás traemos limones, ¿verdad? Lo bueno es que traje sándwiches, ¿verdad? Pero llegamos y encontramos una lancha de unos hermanos de Agua Verde, pescadores, y les preguntamos, ¿verdad? Porque era para comprarle algunos pescados para preparar algo y comer, ¿no?
Y cuando les preguntamos acerca de si traían pescado, ellos dijeron, ¿sabes qué? Casi no traemos nada, no hemos pescado, ha estado muy malo, no ha habido casi pesca, ya sacamos ahí cualquier cosa. Y sí traían 2, 3 pescados nada más, pero para el estándar de ellos era nada, ¿no? Entonces cuando dijeron eso, yo me sentí aliviado, dije, está bien, si los que saben no han pescado, yo puedo regresarme en paz, ya le tomé foto a los delfines, ya vi muchos pescaditos, todo bien, ¿no? Pero sabes, es gente que sabía. Pedro era alguien que sabía de pesca. Pedro había intentado toda la noche y estaba un tanto frustrado porque toda la noche habían estado echando redes, habían estado intentando donde ellos sabían, dijeron, es que aquí va a haber, y no había nada. Y aventaban la red y nada, y buscaban de una y de otra forma y nada. Y cuando Jesús se acerca por la mañana y él llega a buscar peces, ¿verdad? Porque son pescadores, dice, llego a buscar peces y les pregunta. Pedro le dice, mira Señor, no tenemos, ¿verdad? No hemos pescado. Jesús le dice, como buen carpintero, le dice, aviente las redes del otro lado. Y digo como buen carpintero porque Jesús sabía de carpintería, ¿sí? Pero no era conocido por pescador, ¿verdad? Entonces imagínate que un carpintero va y le dice al pescador de años, es que tienes que echarlas para el otro lado. Y imagínate el pensamiento de Pedro, ¿no? Oye, o sea, ¿cómo te explico? ¿No? Si ya las echamos para acá y de mil maneras. O sea, si llega un carpintero cualquiera y le dice, yo no sé qué le hubiera contestado Pedro, ¿verdad? Posiblemente en su frustración, o sea, mínimo hubiera sido una respuesta sarcástica, ¿verdad? Pero cuando Jesús le habla y le dice, aviéntenlas al otro lado, Pedro dice, mira Señor, y da el panorama completo. Toda la noche lo hemos intentado y no hemos sacado nada, pero nada más porque tú eres el maestro y porque tú me dices que las aviente al otro lado, las voy a aventar, ¿sí? Y él avienta las redes hacia el otro lado y dice el versículo número 6, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse, ¿sí? O sea, hay cosas que nosotros no imaginamos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestra capacidad, que tal vez es muy buena. Pero a veces pensamos que nuestra capacidad es porque yo soy muy bueno y olvidamos que tenemos capacidad porque Dios nos ha dado capacidad. ¿Sí? Confiamos en nuestras herramientas y en nuestras estrategias y en nuestros planes y olvidamos que si no fuera por Dios no tendríamos absolutamente nada de lo que llegamos a tener en esta vida. Que si no fuera porque Él ha permitido que nosotros estemos donde estamos, no estaríamos y podríamos estar igual o peor que el que tú volteas a ver y que dices, pobrecito de él, podrías estar igual o peor, ¿sí? Si no fuese por la gracia de Dios, por el favor que Dios te ha mostrado. Y eso lo ha hecho simplemente porque Él es Dios y porque Él es bueno. Ni siquiera nos lo ganamos nosotros, pero Dios lo ha dado. Y sabes, cuando Pedro dice, Señor, él no llega y le reclama y dice, Señor, mira, tú predica y dedícate a predicar. Y hasta ahí, limítate hasta ahí. En todo caso, ahí me ayudas con las mesas o con los bancos, ¿verdad? De madera, en eso sí le sabes, pero tú deja a los pescadores que se encarguen de la pesca. Él no dice eso. Él voltea y le dice, hemos intentado todo, pero porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Y cuando Él hace esto, Él se encuentra con la firmeza, con la seguridad de caminar en la voluntad de Dios. Porque entonces el plan que Él tenía no funcionó. Y a lo mejor era un buen plan. A lo mejor tenían un cebadero y decían, ahí vamos a agarrar porque agarramos. Y no había salido nada. Pero cuando Jesús les dice, hagan esto, Él dijo, no lo cuestiono, simplemente obedezco porque tú eres Dios y tú eres más bueno y más sabio que yo. Y lo hacen, dice, las redes se empezaban a romper de tantos peces que habían. Tienen que hablarle a otros para que les ayuden. ¿Por qué? Porque la respuesta que hubo, porque el resultado que hubo excedía lo que ellos, la capacidad que ellos tenían, excedía lo que ellos habían de imaginar. Ellos no se esperaban esto, pero eso ocurre. Estamos por empezar un año. Estamos haciendo planes, ¿sí? Seguramente ya tienes planes, seguramente estás en ese proceso, seguramente te sentarás por un momento y por lo menos soñarás con lo que vas a hacer el año que entra. Yo te animo a que te cuestiones dónde está tu confianza. O sea, ¿quieres ver esa gloria de Dios derramada y sobreabundante en tu vida y en las cosas que tú haces? Comienza a poner a Dios como ese centro de esos planes.
Comienza a reconocer la soberanía y el gobierno de Dios en tu vida, ¿sí? Comienza a caminar, aún en esas cosas que te parecen locura, ¿sí? Aún en esas cosas que dices, es que esto no creo que funciona, ¿sí? Pero si Dios lo dice, si Dios nos enseña, abrázate de ello. Una de las cosas que nosotros tenemos, dice la Escritura, que hoy tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Es este libro que tenemos aquí. Cuando nosotros vamos y buscamos en este libro, encontramos las palabras de Dios. Y Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta o para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Él lo ha dicho, Él lo cumple. Él nos muestra por dónde camina. Entonces, la invitación en esta mañana es a que tu confianza la pongas en el Señor. Podemos tener nombre de hijos de Dios, pero sabes, Él es el que nos da realmente la dirección correcta. No basta solamente con venir a este lugar, no basta solamente con hablar de cierta manera o con decir si Dios quiere. Es necesario creerlo y vivir de esa manera. Es necesario que pongamos nuestro corazón en la confianza correcta, que es hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos esa voluntad de Dios, estaremos seguros que eso es lo mejor, que es lo más conveniente, ¿sí? Estaremos seguros que habrá éxito en nuestra vida, ¿sí? No éxito como muchos lo piensan, sino el mejor de los éxitos es hacer la voluntad de Dios. Él tiene lo mejor para nosotros. Él tiene lo pleno para nosotros, ¿sí? No importa qué tan bueno es tu plan, no importa qué tan buena es tu estrategia. Él tiene aún algo mucho, mucho mejor para tu vida. Ponte de pie en esta mañana. Bendito Señor, te damos gracias porque tú nos recuerdas, Señor, quién eres tú, Señor. Porque tú nos recuerdas que nuestra seguridad y nuestra confianza se encuentra en habitar en tu presencia y en hacer tu voluntad, Señor. Porque tú nos recuerdas que eres tú, Señor, el que nos ha dado un nuevo nombre. Porque tú nos recuerdas, Señor, que tú eres el que nos ha dado vida eterna, salvación y vida eterna. Que tú eres, Señor, el que nos lleva al lugar donde debemos estar. Que es gracias a ti, Señor, que nosotros podemos vivir y disfrutar plenamente esta vida. Yo te pido en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ven, Señor Dios, y que en el corazón de ellos, Señor, hay este descanso de estar y hacer tu voluntad, Señor. De estar en tu voluntad y hacerla. De caminar, Señor, en tus caminos, Señor. De procurar, Señor Dios, qué es lo que tú estás buscando de nuestras vidas para hacerlo, Señor. De encontrar la plenitud de la felicidad en ti, Señor, en el hacer tu voluntad, Señor. Tu palabra dice: deleítate a sí mismo en el Señor y confía en Él, y Él hará, y Él concederá las peticiones del corazón. Tú eres, Señor, el que viene y retribuye cuando nosotros nos deleitamos en ti, cuando nosotros confiamos en ti, cuando nos recreamos en ti, cuando nosotros caminamos en tu voluntad. Tú eres el que viene y cumple, Señor Dios, aquellos anhelos del corazón, porque están alineados a tu voluntad. Te damos gracias en esta mañana y ponemos en tus manos todo plan que vayamos a hacer, Señor. Toda decisión que hagamos en la vida, que sea, Señor, alineado a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios te bendiga.